el ejercicio 14 plantea que durante el diseño de una carretera, el proyectista advierte que en el ingreso a una localidad se hace necesario contemplar una curva de 100 metros de radio y se decide proyectar en la curva un peralte de manera tal que la velocidad máxima permitida sea de 90 km por hora y no exista fuerza de rozamiento lateral en los neumáticos. Hay que determinar el ángulo del peralte y las reacciones estáticas dinámicas si el peso del automóvil es de 10.000 newtons. ¿Está claro? Bueno. Entonces, como siempre, vamos a espérense un poquito. Esto es televisión en vivo. No sé si alcanzan a ver ahí lo que estoy escribiendo. Se ve bien, Marcos. Bueno, 1.14 sería el ejercicio, cuyos datos, entonces son, primero el radio de la curva es dato, y es de 100 metros. La velocidad máxima, para la que va a ser proyectado el peralte de la curva, es de 90 km por hora. Y me apago la luz. No sé si se ve mejor con luz o sin luz. Y el peso del auto es de 10.000 newtons. Esto sería algo así. Tenemos la curva que va a estar peraltada, con un ángulo de peralte alfa, y el auto cuando venga circulando por esta curva se va a ver de esta manera. No sé si alcanzan a entender la idea. Perdón, no soy dibujante. Mientras sea un croquis que ayude a entender el ejercicio, me conformo. Bueno, entonces, lo que tenemos que averiguar, nuestras incógnitas son entonces, en el punto A nos pide el ángulo del peralte necesario, o sea, el alfa. Y en punto B, la reacción estática y la reacción dinámicas del auto. Otro dato que tenemos acá es que dice que no tiene que existir fuerza de rozamiento lateral de los neumáticos, por lo tanto, el mu es igual a 0. No lo había notado eso, pero es un dato que si bien no está numéricamente, lo deja entender el enunciado del ejercicio. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ir a la resolución. Como vimos en el ejercicio del otro día y necesitamos ver a partir de ahora en adelante, necesitamos hacer los diagramas de cuerpo libre para poder plantear la manera de solucionar estos problemas y situarnos bien en el problema y poder hacer todas las interacciones de todas las fuerzas que están en el mismo, ¿no es cierto? Entonces, como necesitamos saber cuáles son las fuerzas que interactúan en el auto, para que no exista fuerza de rozamiento lateral, y para saber si el peralte que yo estoy proyectando es el correcto, voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre del auto precisamente. Voy a tratar de hacer un poquito más grande. Voy a dibujar el peralte acá, con el ángulo alfa, y voy a dibujar el auto
como un rectángulo. Para que sea más fácil. Bueno, acá llega el momento de elegir el sistema de coordenadas a utilizar. El sistema de coordenadas a utilizar que yo elijo siempre me tiene que facilitar la resolución. Por lo tanto, para que me facilite esta resolución, lo que tengo que hacer es ver los datos que tengo o cómo me está planteando la situación, el problema. En este caso, el problema lo que me está planteando es un problema que si yo lo miro desde arriba, por así decirlo, estoy viendo cómo interactúan las fuerzas durante una curva. Entonces, como yo conozco el recorrido de esa curva, que es justamente una curva de radio que es datos de 100 metros, lo que a mí me conviene tomar es un sistema de coordenadas naturales. Un sistema de coordenadas naturales que lo voy a plantear de la siguiente manera. Mis ejes van a ser estos. Voy a plantear que este va a ser el eje normal. Este va a ser el eje binormal. Y el eje tangencial va a ser perpendicular a la hoja. Va a ser así. O sea que va a estar perpendicular al plano de la hoja, por lo tanto el eje tangencial va a ir paralelo a la velocidad. Entonces, ya que he planteado mi sistema de ejes, voy a empezar a plantear mi sistema de fuerza que está actuando en este auto. Mi primera fuerza que yo conozco, que siempre la voy a tener, es lo voy a dibujar un poco más grande, es el peso del auto, que es igual a la masa del auto por la gravedad. Y después voy a tener cómo va interactuando todas las componentes de ese peso. El auto, para que esté en equilibrio durante la curva, no va a tener que tener ni fuerza de rozamiento, ni alguna reacción a esa fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tener esto. Si la fuerza de rozamiento existiría, estaría actuando de esa forma. Y tendría una reacción tangencial al plano, que se haría de esta manera. La otra fuerza que está interactuando acá es la normal al plano. Esta es la fuerza normal. Esta fuerza normal va a tener que ser una componente este es el peso. Entonces, esta componente, la que vamos a tener acá, es que si yo descompongo la fuerza en sus componentes, esta es una componente de la normal, y la normal al plano, no sé si me estoy haciendo entender con los términos, esta fuerza que voy a tener acá va a ser la componente, de acuerdo al ángulo alfa, del peso por el seno del peralte. Por lo tanto, esta fuerza, que es la normal, al plano de circulación de la carpeta asfáltica, va a ser exactamente igual y de sentido contrario, con el mismo ángulo alfa. ¿Tengo alguna otra fuerza que esté interactuando? Y no, aparte de esta fuerza que es tangente al plano, por así decirlo, y la fuerza de rozamiento, no tengo otras fuerzas. Como recomendación de siempre, lo que tenemos que hacer es plantear también la aceleración para saber para qué lados van. Siempre voy a tener que va mi fuerza de gravedad, aceleración de la gravedad hacia abajo,
Y como yo tengo el auto que va a estar girando así, en este sentido así, yo voy a tener que, hacia el centro de giro, voy a tener una aceleración normal. Una vez planteado este diagrama de cuerpo libre, planteando que este es mi eje positivo normal y este es mi eje positivo binormal, y el eje positivo tangencial, el que sale de la hoja hacia la punta de la lapicera, en este caso, apuntando a la cámara, voy a plantear las ecuaciones de la ley de Newton. Recuerden que la ecuación genérica de la ley de Newton es igual a la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa total por la aceleración total del cuerpo. Pero esta aceleración total es un vector y estas fuerzas son todas las fuerzas que actúan. Entonces, lo que voy a hacer, voy a plantear esta ecuación por sus componentes. Entonces, primero que nada, voy a poner acá 1 número romano, voy a hacer la sumatoria de las fuerzas tangenciales igual a ¿qué? A masa por aceleración. Pero, como la velocidad de giro o de tránsito del móvil mientras está haciendo la curva tiene que ser constante y máxima de 90 km por hora, quiere decir que no voy a tener ninguna aceleración que haga que ese valor de velocidad vaya cambiando. Por lo tanto, la componente tangencial de la aceleración es igual a 0, lo cual quiere decir que la sumatoria de las fuerzas tangenciales es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas tangenciales es igual a 0, ya que no hay aceleración tangencial. Y hasta ahí llegamos con el eje tangencial, que nos ha dado prácticamente ningún dato. Planteo el segundo eje. Vamos a plantear el eje binormal. El eje binormal es el eje que estoy viendo verticalmente aquí. Y ya sabemos que cuando estamos trabajando con componentes naturales o sistemas de coordenadas naturales, sobre el eje binormal nunca hay aceleraciones. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas binormales va a ser siempre igual a 0, no va a haber aceleración. Pero tengo que tener el cuerpo en equilibrio. Entonces tengo que hacer que la sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje binormal sean igual a 0. Por ello, me voy a basar en el diagrama de cuerpo libre y voy a empezar a plantear cuáles son las fuerzas que tengo en el plano binormal, en el eje binormal, perdón. Entonces, primero que nada, voy a colocar la fuerza peso, que es el peso del auto. El peso del auto lo voy a tener hacia abajo. Como yo planteé que mi eje positivo era hacia arriba, le voy a poner menos WA. Al ponerle menos WA, indico que voy para abajo. Más, yo tengo que tener alguna fuerza que me haga de reacción al peso para mantenerse en equilibrio, porque si no el cuerpo se iría o para arriba o para abajo, y en realidad mientras se está trasladando siempre se mantiene a la misma altura. Por lo tanto, esta fuerza que va hacia arriba, en realidad van a ser dos fuerzas más, pero ya les digo por qué una sola. La primera que nada es la componente de la fuerza normal que va hacia arriba. La componente de la fuerza normal que va hacia arriba va a coincidir con el peso. Pero la componente de la fuerza normal es más la normal por el coseno del ángulo de Peralte. Hipotenusa por el coseno del ángulo me da el cateto adyacente en este triángulo de fuerzas. Entonces, esta es la componente normal por el coseno de alfa. ¿Está claro? ¿Está ahí? Hablar Marcos. Menos, si yo tuviera, lo vamos a plantear aunque se va a hacer 0,
Si yo tuviera una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento acá va a ser igual a mu por n del plano, o sea, mu, el coeficiente de rozamiento por la normal del plano. Y va a tener que tener una fuerza tangencial que vaya en contra para mantener el equilibrio, para que el móvil no se vaya hacia afuera de la curva, y esta fuerza tiene que ser de tal forma que no lo traiga para el centro de la curva. Entonces, si yo planteara exactamente lo mismo acá, voy a tener un pedacito de esta componente tangencial aquí, que va a tirar hacia abajo, entonces va a ser menos la tangencial por el seno de alfa, igual a 0, como para dejarlo completo, el diagrama. ¿Está claro? O sea, acá yo tendría el ángulo alfa también, si yo tuviera esta fuerza tangencial acá, y esta sería la componente tangencial por el seno del ángulo alfa. Pero, si t es igual a 0, porque la fuerza de rozamiento es igual a 0, esto se me va a cancelar. Por lo tanto, despejando esta ecuación voy a tener que la componente normal va a ser igual al peso. Hasta ahora no hemos dicho nada que no conozcamos, porque si lo vemos en el diagrama de cuerpo libre, cae de Maduro, que si la única fuerza que me está actuando hacia abajo es el peso, para arriba la única que tiene que actuar es la componente en la misma dirección binormal de la fuerza normal. A esta le vamos a llamar 1. Vamos a plantear entonces nuestra tercera sumatoria de fuerza, que es el eje que nos está quedando, que es el eje normal. Como yo voy a tener que la velocidad máxima se va a mantener constante en módulo, pero no en dirección porque va a ir girando ese vector, quiere decir que hay una aceleración normal que está actuando. Y es real porque el auto va a ir doblando la curva. Entonces, yo voy a tener que en el eje normal va a existir una aceleración normal. La aceleración normal me va a indicar que la sumatoria de todas las fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal. Es el único eje que tiene aceleración, por lo tanto, el único que me va a decir que, por la ley de Newton, voy a tener una componente inercial. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que buscar es cuáles son las sumatorias de las fuerzas normales que están actuando, y ver de este lado cómo voy reemplazando con datos que tengo para hacer la resolución del problema lo más fácil posible. La masa actuante acá solamente la del auto, así que pongo que solamente la masa del auto va a ser la que va a actuar. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que vamos a tener en el eje binormal es esta. Vamos a tener también, lo vamos a hacer completo el diagrama, una componente tangencial de esta, de acá, que va a ser la tangencial por el coseno, ¿sí? Porque es la parte de cateto adyacente al triángulo, y de esto tenemos lo mismo. Y es la única fuerza que voy a tener. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Va a ser la única fuerza realmente que van a tener? No. Vamos a tener también una componente de la normal al plano. Que esta va a ser la normal por el seno de alfa. Lo quise dibujar grande al final del diagrama y me terminó saliendo chico. Ustedes dibújenlo lo más grande posible, porque cuando empezamos a trabajar con las tres componentes de los tres ejes, se complica un poco. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas sobre el eje normal, que va apuntando hacia el centro de giro, va a ser, como yo puse como positivo el que coincide con la aceleración normal que va hacia el centro de giro, el vector n, seno de alfa,
va a ser positivo, que es la componente de la normal que tira hacia adentro. O sea, esta fuerza. El peso, como va hacia abajo, no tiene componente sobre el eje normal. Solamente tiene toda la componente sobre el eje binormal. Por lo tanto, el peso acá no entra. No entra directamente. Sí entra a través de la normal, ya que la normal depende del peso, ¿cierto? Y lo otro que tengo es la componente de esta tangencia, que la voy a poner para que quede completa la ecuación, pero que dijimos que no va a tener caso acá. Entonces sería más t coseno de alfa. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Esta masa no la tengo, pero sí tengo el dato del peso, por lo tanto puedo poner que es el peso del móvil, ¿no es cierto? Que sería W sobre G por la aceleración normal. Si ustedes recuerdan de la teoría, la aceleración normal es igual a v cuadrado sobre r. O sea, la aceleración depende de la velocidad al cuadrado, la velocidad tangencial al cuadrado, en el punto mientras va haciendo la curva, dividido el radio de la curva. Por lo tanto, voy a tener de esta manera. Ahí yo voy a tener la ecuación completa. Al yo tener la ecuación completa, pero sabiendo que t es igual a 0, porque es una condición que me ha planteado el problema, yo al tener esta condición de t igual a 0, indica que este término se me va. Por lo tanto, me va a quedar una segunda expresión que va a ser que n seno de alfa va a ser igual al peso sobre la gravedad por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. A esta la voy a llamar 2. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, pero tengo que encontrar el ángulo del peralte. Entonces, la única forma de encontrar el ángulo del peralte es despejar alfa. Con estas dos ecuaciones, los alfa que tengo son argumentos de funciones seno y coseno. Por lo tanto, tendría que despejar o el alfa de un seno o el alfa de un coseno, y siempre van a quedar dos funciones que tengan como argumento alfa. Entonces, para simplificar un poco esto, yo lo que debería hacer es algo que de esas dos funciones con argumento alfa se transformen en una sola función. Y eso sería la función tangente. Entonces, de 1 y de 2 voy a despejar los términos en alfa. Entonces, Marcos, de la 1, sí, te interrumpo. Se puede hacer miembro a miembro, dividir la 2 dividido la 1. sí, también Te sería queda una seno forma. sobre coseno del lado izquierdo, que es tangente de alfa. Porque se Claro, van las L. entonces, Y de la tal cual. derecha se te va el WA. Sí, lo podemos hacer de dos formas. De las Esta dos que yo maneras, estoy sí, sí. planteando acá es la Continúa más larga. tranquilo. Lo más fácil es miembro a miembro. O sea, divido miembro a miembro, 2 en 1. No sé por qué se me apagó la luz. Ahí está. Divido 2 en 1, entonces me va a quedar n seno de alfa igual a WA sobre G por E cuadrado sobre R. Esta sería la 2. Y la 1 es N coseno. n coseno de alfa peso. Entonces, me desligo de la normal, Y de los pesos. peso se me va con peso, y acá me va a quedar tangente de alfa. Al quedarme tangente de alfa me va a quedar b cuadrado sobre GR. g por r. ¿De dónde yo haciendo
la función arcotangente de esta relación b cuadrado sobre g por r, voy a encontrar mi ángulo de peralte. ¿Mm? ¿Está claro? En este caso tenemos los tres datos. Tenemos la b, que es la velocidad tangencial que va a tener el auto en la curva. Ojo, porque la velocidad está dada en dato de kilómetro por hora. Y acá la tengo que utilizar en metros por segundo. Por lo tanto, yo tengo que llevar la velocidad de kilómetros sobre hora a metro por segundo, ¿no? Ojo, para poder hacerlo. Al radio lo tengo en metros y la gravedad la tengo en metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a terminar quedando adimensional. Al quedarme adimensional, voy a tener que el argumento me va a dar el arco coseno, me va a dar el ángulo alfa. ¿Hasta ahí está claro? Esto les debería dar, háganlo ustedes, 32 grados. ¿Estamos? Bueno. ¿Hasta acá se entiende más o menos cómo vamos? Yo tengo una duda. Sí, Respecto, digamos, a la parte que usó como referencia de los ejes. Los sí. ejes nosotros podremos poner como, por ejemplo, en vez del eje binormal y el eje normal, podremos poner la normal que sea para arriba, digamos, como está en el gráfico, hacerla para arriba y ese tomarlo como el eje normal de toda la ecuación, el eje Y. No, no, porque el eje normal tiene que coincidir con la dirección de la aceleración normal. Ese es el secreto de utilizar componentes naturales. Si vos no haces coincidir el eje normal con la aceleración normal, prácticamente no te sirve de nada plantear ese sistema de ejes. Directamente plantearlo como un sistema de eje XY, donde el X es tu horizontal y el Y tu vertical, pero ahí vas a tener que plantear las tres ecuaciones en los tres ejes, en X, Y y Z, y vos no vas a saber cuáles son las componentes, porque vas a tener una componente de aceleración en X, otra en Y y otra en Z. Por lo tanto, vas a tener que hacer una sumatoria en f de x y de y de z, y vas a tener tres ecuaciones con tres incógnitas o más, y se te va a complicar. Esta es la forma más rápida de hacerlo, ya que podemos contar con la resolución a Listo, través ahí está, muchas gracias. de las componentes naturales, ya que conocemos qué pasa con las aceleraciones. Vos fíjate que de las tres ecuaciones que planteamos, sabemos que en dos ya tenemos aceleraciones iguales a cero, por lo tanto nos quedan sumatoria y fuerza. El único lugar donde tenemos aceleraciones es en el eje normal, porque está la aceleración normal. Salvo que yo les haya dicho que el auto fuera tomando la curva con una velocidad cambiante y que ingresa a la curva con 70 km por hora y sale a 90, o al revés, viene frenando la curva, entra a 90 y sale de la curva a 70. En ese caso voy a tener una desaceleración que va a ser tangencial. Entonces, a lo sumo, voy a tener que la sumatoria de las fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por una aceleración tangencial, que en este caso sería negativa, pero siempre en el eje binormal no voy a tener ningún componente de aceleración, por lo tanto, tengo una ecuación menos que resolver en cierta forma. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bien. Bueno, vamos a intentar arrancar la segunda parte, ya que nos quedan 2 minutos y medio, más o menos. En la segunda parte, vamos a hacer así, nos pide las reacciones estáticas y las reacciones dinámicas. Y acá es donde vamos a discutir un poquito. ¿Qué habíamos definido como reacción estática? Es una reacción que va a tener en este caso la rampa o el peralte cuando no haya ninguna aceleración, o sea que no haya ninguna componente dinámica en el sistema, que sería que el auto esté estacionado arriba del peralte básicamente. ¿Cuál sería la reacción estática en ese punto? ¿Cómo reacciona el peralte en ese punto? ¿Cuál es la única fuerza que está actuando mientras esté el auto parado, estacionado en el peralte?
Fuerza de rozamiento. Dijimos que rozamiento no hay. La normal. La normal, y depende de cómo la veas a la normal, sí, la normal va a estar reaccionando. Pero dijimos que no va a tener nada de componente, digamos, paralela al peralte, por lo tanto, la única fuerza actuante sobre este sistema va a ser el peso. O sea que va a ser la componente normal que va en el eje binormal. ¿Sí? Porque este pedacito no va a existir porque no existe fuerza de rozamiento. Entonces la reacción estática va a coincidir con el peso, en este caso. Esta componente, o sea, la reacción normal, que es la perpendicular al piso, va a ser menor que el peso porque tiene un grado de componente, ¿no es cierto? Ahí viene la confusión siempre. Bueno, nos reconectamos y seguimos.